Después de todos los capítulos lanzados del programa de viajes del G-Code, a muchas personas les quedaron dudas sobre su relación, qué los motiva a ser tan cercanos, por qué lo son y si es normal en su país por su cultura. A base de ellos, muchos coreanos han salido a dar sus comentarios al respecto. Uno en especial se atrevió a decir que él podía resolver las dudas sobre el comportamiento de Jimin y Jungkook en este programa. El mensaje que él dejó en su cuenta de Twitter fue la siguiente: ¿qué tal si me preguntas cualquier duda que tengas sobre el comportamiento de los hombres coreanos? Y te diré si es verdad o no. Soy heterosexual, así que esto es desde mi perspectiva y mi opinión como hombre heterosexual. Te sería útil. En este comentario, muchas personas comenzaron a expresar sus dudas, especialmente sobre los comportamientos de Jimin y Jungkook. Uno de los comentarios dijo lo siguiente: tienen al menos 3 juegos de anillos iguales, y casi siempre están coordinados en sus atuendos. Dime si eso es algo de la cultura coreana, o es algo cercano entre amigos. Él explicó esto completamente normal, y dijo que en Corea del Sur, las personas que son amigos desde hace mucho tiempo suelen de vez en cuando coordinar sus vestimentas cuando salen juntos. Esto es una moda que se aplica en Corea. Pero dijo otra cosa que llamó mucho la atención, y es que en esta persona también le preguntó sobre los accesorios y le dijo qué pasa si tienen anillos similares y entre otras cosas, a lo que su respuesta también se centró en ello, y dijo lo siguiente: las personas heterosexuales suelen centrarse en coordinar ropa y marcas, mientras que los hombres gays, aunque también lo hacen, tienden a enfatizar en la combinación de accesorios e intercambiar consejos de estilo con mayor frecuencia. Y a quienes nosotros hemos visto usar los mismos accesorios o compartirlos, exactamente Jimin y Jungkook. Ellos comparten aretes, collares, pulseras y entre otras cosas. Siempre son los accesorios los que los vemos usarlos, ya sea de pareja o él mismo. Incluso hay un capítulo donde vemos a Jimin con sus 2 pendientes y a Jungkook también. Después de un corte vemos que a Jimin le faltaba uno de sus pendientes y que Jungkook tenía un pendiente colgando de otro en su oreja. En total él tenía 3. Esto nos indicaba que le había quitado o Jimin se lo había dado. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Qué nos quieren mostrar? ¿Qué detalles quieren que nosotros saquemos como conclusiones y entre otras cosas? Yo creo que el G-Code sabe bien lo que hace y sabe bien lo que nos transmite. Pero bueno, las preguntas no terminaron ahí. Hubieron muchas más, como una de ellas que dice lo siguiente: en general, ¿crees que las traducciones restan importancia a la forma en la que el G-Code habla entre sí? En coreano, su tono y sus palabras gritan novios, y también si hay muchos G-Cokers coreanos en comparación con otros sheets. La respuesta que dio el usuario planteó la siguiente perspectiva. Explicó que en su opinión, si existiera una inteligencia artificial capaz de traducir las palabras con absoluta precisión y manteniendo la entonación original del coreano, el resultado sería impactante para todos. Mencionó que para él es inusual ver a hombres más jóvenes comportarse como si fueran mayores, lo que a menudo implica un cambio en su tono de voz para suavizarlo, una matiz que es difícil de traducir de manera efectiva al inglés o a otros idiomas. También comentó que el G-Code suelen utilizar palabras que son intrincadas y que no siempre tienen una traducción directa, lo que puede llevar a pérdidas de matiz original en otros idiomas. Esto de alguna manera nos da a entender lo que nosotros sabemos. Jimin y Jungkook usan ciertas palabras que no tienen un significado específico. Recordemos que también en Corea muchas palabras son dichas en 2 sentidos. Por ejemplo, opa se le dice a los hermanos mayores, pero también lo utilizan las mujeres para referirse a sus parejas. Hay situaciones en las cuales Jimin y Jungkook suelen decir ciertas palabras que pueden significar una cosa, pero en el momento o en la escena que ambos están, nos dan a entender algo más íntimo,
como si ambos se trataran con mucha cercanía, como lo hace una pareja. Y también está el hecho de que muchas veces hemos sido testigos cuando Jimin suele hablarle a Jungkook, ya sea para pedirle algo o para obtener algo, siempre suaviza su voz, se vuelve un poco más tierno. Esto también llama mucho la atención. Otra de las preguntas fue lo siguiente: ¿es normal chuparse las orejas? Esta pregunta le hicieron porque nosotros recordamos que en uno de los conciertos de BTS en general, Jungkook chupó la oreja de Jimin en delante de todo el mundo. El usuario respondió ante esto: eso es definitivamente gay. Con esto nos deja en claro que esto es un acto que no se practica entre amigos en Corea. Es un acto más íntimo y más romántico. Especialmente solo se hace cuando son una pareja. También les plantearon otra pregunta: ¿cuál es la cantidad normal de contacto físico entre amigos entre los hombres coreanos? Esta persona dio una respuesta sincera y detallada, proporcionando una visión a base de las normas sociales en Corea y las dinámicas masculinas entre ellos. Explicó que en general los amigos hombres en Corea tienden a dejarse llevar por el momento y que los abrazos son una muestra del afecto entre ellos y es aceptada común. También mencionó que tomarse la mano no es algo que esté fuera de lo usual, ellos suelen hacerlo, pero señaló que hay ciertos límites y preferencias individuales. Por ejemplo, mencionó que personalmente no les gusta apretarse el trasero entre sí o palmearse, aunque reconoce que algunas personas podrían hacerlo. Él dijo que esto, cuando suelen hacerlo con frecuencia, es una alarma gay. Lo llamó tal cual. Él dijo: puede ser una alarma gay. Y recordemos que Jimin y Jungkook suelen hacer estos actos con frecuencia. En el segundo capítulo de su programa de viajes, cuando ambos estaban acostados en la cama, Jungkook lo hizo 2 veces y Jimin no se inmutó ante su acto, como si de alguna manera estuviera acostumbrado. La última pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿es normal poner la boca cerca del cuello de otro amigo dejando una marca? La respuesta del usuario fue directa y sin ambigüedades: no, no lo es. Esta pregunta le hicieron porque recordemos que Jungkook llegó a uno de los ensayos con una marca en el cuello, y cuando se le preguntó cómo se lo hizo, él dejó en claro que Jimin fue la persona que hizo aquella marca. Él dijo que ambos estaban jugando a darse vueltas y Jimin le pidió que lo soltara. Jungkook no quiso hacerlo y por eso Jimin lo mordió en el cuello. Lo que resultó interesante de este momento es que Jungkook no dejaba que nadie tocara la marca, solamente Jimin. Incluso cuando Jin quiso tocarla de cerca, Jungkook lo hizo a un lado, pero mientras Jimin se acercaba y lo tocaba, él estaba tranquilo. De alguna manera, los episodios del programa de viajes del G-Code han abierto a muchas preguntas y los usuarios coreanos están dispuestos a responder estas dudas.